No soy Verónica Dantes. Yo soy Gabriela Suárez. ¡Tú hiciste estallar esa mina como una trampa para matarla a ella! Pero terminaste asesinando a tu hijo Fernando. ¡Tenemos una orden de aprehensión en tu contra! ¡Entrégate! ¡Primero me matan, desgraciado! No sabes la alegría que me da verte con tu mamá. ¿Qué haces aquí, Verónica? ¿Por qué no sueltas a David? Ya, por favor, Guerra, no voy a permitir que hagas un escándalo. Te quieren manipular en mi contra. ¿Qué no te das cuenta? ¿Cómo es posible que caigas en su juego? ¿Ella solo te quiere utilizar? Aquí la única que está perjudicando a David eres tú, Antonia. No terminas de comportarte como una dama. ¿Qué estás insinuando? ¿Acaso te crees mejor que yo? Por favor, señora Verónica. Yo creo que lo mejor es que se vaya. Y muchas gracias por darme la noticia de mi libertad. Tú ya sabes por qué lo hice. Cuídate mucho. ¿Y de quién te vas a cuidar? ¿De mí? Aquí traigo tu orden de liberación. Ya puedes irte. Muchas gracias, Ricardo. ¿Cómo lo conseguiste? Conseguí porque finalmente Lucas confesó la verdad. Fue Macario quien lo apuñaló. Almaceda tiene la declaración. Tiene mejor color. Se ve también que cuesta trabajo creer que está enferma. Es que Lucho la hizo comer muchísimo. Ya sabes que tiene todo tipo de trucos para distraerla con juegos y esas cosas que a ella le gustan. Las ironías de la vida, ¿no? Ahora resulta que le voy a tener que agradecer a ese imbécil que cuide de mi hija. Por lo que veo, también de ti. ¿De mí? ¿Te estás preocupando por mí? Aunque no lo creas, yo te quiero. Eres la madre de mi hija. Y juntos hemos pasado por este dolor. Y es un dolor demasiado grande. Lo sé. Gracias. Y sabes que creo que este dolor es lo que me ha convertido en una verdadera mujer. Lo veo. Lo veo y me alegra. Obviamente, a pesar de la enfermedad de Lucía. Y sé que Vampa tiene mucho que ver en eso. Sí. La verdad, sí. Me siento querida por primera vez. Y él me ha devuelto las ganas de vivir y de luchar por mi felicidad. Está bien. ¿Y tú? Yo solamente quiero que Lucía se cure. Falta muy poco para que termine el castigo de estos verdugos. Así es, Gabriela. Solo nos quedan los que todavía deben pagar. Antonia, Aníbal y Macario. Pero los tenemos cercados. Y los que ya están muertos lo están pagando. A su manera, en el quinto infierno. Tampoco hay que olvidar a los que pagan en vida, como Gertrudis y Lagarto. El infierno de ellos está aquí. Aunque al final hayan decidido ayudarnos. Pero a pesar de todo, en este camino tan oscuro y lleno de odios, hemos encontrado el perdón para algunos. Sí, así es, Constanza. Y tú tenías razón. Hay seres humanos que pueden enmendar sus errores. Solo ellos merecieron el perdón, como tu hijo Ricardo, Irene y hasta el mismo Alejandro. Él es la gran víctima en esta guerra entre Antonia y yo. Te esperé para cenar. ¿Se puede saber por qué no fuiste?
No tenía hambre. ¿Te pasa algo? No, nada. Ay, David. ¿Para qué miras eso? ¿No te parece enfermizo recordar esa tragedia donde murió tu padre? No. Al contrario. Ahora que estoy grande y entiendo mejor las cosas, me parece muy interesante. Me surgen algunas preguntas que antes no me hacía. Como por ejemplo, ¿qué hacía mi abuelo el tigre en esa mina si ya no trabajaba ahí? Es más, estaba desaparecido. A mí me consta que mi mamá y Francisca lo estuvieron buscando sin encontrarlo. ¿O qué hace Fernando en esa mina? Y lo más interesante de todo. Porque si mi mamá fue la asesina, vino a preguntarte a esta casa por mi abuelo. Eso es mentira, es completamente falso. Yo no sé quién te dijo esa estupidez. No lo sé. Creo que alguna vez escuché por ahí que mi mamá vino a esta casa el día de la explosión. No, no. No puede ser, Dios mío. No, no lo permitas, no. ¡Gastón! ¿Qué pasa, mi amor? ¿Tuviste otra pesadilla? La mina. La mina. Que nadie se acerque a la mina. Pero, ¿de qué mina me estás hablando, mi vida? El juicio estuvo magnífico, Irene. ¿Por qué? A ver, cuéntame. Pues a ver, ¿cómo te cuento? No es porque sea mi marido, pero es que Ricardo estuvo excelente. En primeras estaba como tan seguro de sí mismo, con mucho temple y tenía unos argumentos tan inteligentes. Ricardo. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Le estaba contando a Irene del juicio. La verdad es que te felicito, lo hiciste muy bien. Y estoy segura que el jurado está del lado de tu mamá. Pues mañana se va a poner mucho mejor. ¿Y eso? ¿Por qué? Digamos que va a haber una especie de sorpresa que va a dejar a todos con la boca abierta. Bueno, especialmente a mi papá y Antonia. ¿Sabes qué, Irene? Tú deberías de estar ahí. Sí, lo sé. Yo sé y me encantaría ir, pero pues alguien tiene que cuidar a los niños. Sí, eso es verdad. Pero no te preocupes, porque tu fan número 1 va a estar ahí en primera fila, al tanto de todo y seguramente va a venir a contarme cómo les fue, ¿verdad, hermanita? Hoy hemos traído un nuevo testigo. Protesto. ¿Cómo que un nuevo testigo? Esto no está programado. No, no al lugar hasta que no sepamos de qué se trata. A ver, abogado, explíquese. ¿Quién es su testigo? Es el excomisario de la policía, Ramiro Chacón. Gastón. Gastón, ¿cómo está esto? ¿No se supone que el lagarto estaba muerto? El lagarto Chacón es el arma secreta que nosotros tenemos para derrotar a Antonia Guerra. Licenciado, que no declare. Anúlelo como testigo. Haga lo que sea. Pero que no declare porque nos hunde. Con permiso, su señoría. Insisto que este testigo no estaba en la lista y por lo tanto no debe ser aceptado en el juicio. Obviamente no podíamos hacer pública la comparecencia de ese testigo. Él fue víctima de un atentado que por poco le quita la vida y que casi deja sordo a un policía, como consta en esta declaración del comisionado Balmaceda. Eso suena interesante. Me gustaría escuchar los detalles. Protesto. No al lugar. El comisionado Rodrigo Balmaceda es llamado a declarar. ¿Qué hubo, colega? A ti no te había visto. No, es que acabo de ingresar a esta localidad. Es que soy de Chihuahua.
Ya ve, allá había mucho policía y pues aquí faltaban. Sí, aquí hay mucho crimen y poco policía. Así que bienvenido, colega, hace mucha falta. Muchas gracias. Sí, yo soy el responsable de haber mantenido al testigo bajo régimen especial de anonimato. A ver, explíquenos desde el principio. El ex comisario Ramiro Chacón se declaró culpable de varios delitos y aceptó testificar en este juicio y en otro caso que estoy preparando. Todos pensaban que Ramiro Chacón estaba muerto. De hecho, hasta se le hizo un sepelio. ¿Podría explicarnos cómo fue lo de la explosión donde supuestamente había muerto? Sí, cómo no. Lo contesto con todo el detalle porque yo mismo me encontraba en la clínica ese día. ¿Qué pasa? ¿Por qué corren? Tenemos que salir de aquí. ¡Vámonos! ¡Cuida, Lucía! ¡Cuídala! ¿A dónde vas? Probablemente Alejandro estaba con Chacón en el cuarto que explotó. ¡No te vayas! ¡Alejandro! ¿Están bien? ¿Están bien? Y una vez que Alejandro Beltrán se aseguró que ellas estaban bien, él y yo entramos al cuarto de la explosión. Es una emergencia. Necesito apoyo. Hubo una explosión. ¿Sí? ¿Por dónde andaban, hombre? Se supone que me tienen que cuidar ustedes, ¿no? Nadie debe saber que está vivo. Si se enteran, lo van a volver a intentar. Sí, tiene razón. Vámonos. Vámonos. Y así fue como decidimos esconder y proteger a este testigo. ¿Y dónde lo escondieron, comisionado? Admito que me permití una irregularidad. Dejé que se escondiera y fuera atendido clínicamente en la casa de Verónica Dantes. Serénese, don Aníbal, por favor. Quiero hacer constar que tuvimos que esconder al testigo porque su vida corría peligro y no solo la de él, también la de los testigos que aún nos falta por presentar. Es que no puede ser. Ese maldito Macario se me fue de las manos. Es más escurridizo que una lombriz. Te juro que ya lo tenía. Pero me distraje un segundo y cuando regresé la mirada, ya no estaba. Por eso los policías de las películas van en dos. Así cuando uno se voltea de un lado, el otro se voltea para el frente. No tienes idea de cómo me hace sentir esto. Me siento cansado. Pero sobre todo, frustrado, mano. Me choca cuando no puedo hacer bien mi trabajo. ¿Y por qué no hablamos con el comisionado y le pedimos que contrate más policías? Con el nuevo no nos vamos a dar abasto. A ver, espérate. ¿El nuevo? Sí. ¿Qué nuevo? El nuevo que vino de Chihuahua. Por todo esto le pido que admita a Ramiro Chacón como testigo en este juicio, su señoría. Protesto. Esto es muy irregular. Más irregular es que quieran callar a un testigo que tiene información valiosa para el caso, abogado. Pero es que, No, señor... protesta denegada. Quiero escuchar el testimonio del señor Ramiro Chacón. ¿Qué pasa al estrado? Ay. González, perdóname. Suéltame. No, tengo que hacer. Señor Chacón, ¿usted conocía a la señora Constanza Goldstein? No, no personalmente. Me la presentaron por fotografías. A ver, explíquese mejor. Cuando el centro de raptación se quemó, el entonces senador Villegas me exigió buscarla entre los sobrevivientes o entre los muertos. Pido que quede registro de que Aníbal Villegas ordenaba buscar entre los muertos a Constanza Goldstein porque él sabía perfectamente bien que ella estaba ahí. ¿Correcto? Que quede perfectamente asentado, secretario. Dígame, señor Chacón, ¿por qué Aníbal Villegas buscaba de esa manera a Constanza Goldstein? Eso es muy sencillo de contestar, licenciado. Fue porque la quería muerta.